Empezamos con la clase de Ciencias Naturales correspondiente al primer parcial del segundo quimestre. El objetivo del día de hoy es indagar y explicar las adaptaciones de plantas y animales a las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas y relacionarlas con su supervivencia. En clases anteriores conocimos la interacción que existe entre los factores bióticos y abióticos que conforman un ecosistema. El día de hoy vamos a ver cómo influyen estos factores abióticos en el ecosistema y la vida de los demás seres vivos. Los factores abióticos pueden ser favorables para el desarrollo de las especies, o no solamente eso, también las pueden limitar. Es decir, si en un ecosistema uno de los factores fundamentales es el agua, las especies que están allí, los factores bióticos, van a depender mucho de ello. Pero si en dicho lugar comienza a llover torrencialmente y se producen inundaciones, esto lógicamente va a afectar la vida de los animales. Es decir, que el factor abiótico puede ser algo muy útil para los seres vivos o también puede ser un limitante. Por ejemplo, algunas especies prosperan en ambientes muy húmedos y otras en ambientes con poca humedad. Varias especies se han adaptado a diversos ecosistemas y a su clima. Por ejemplo, esta rana es una especie que se ha adaptado muy bien al ambiente húmedo, ya que su piel no presenta ninguna cobertura, ninguna protección, está completamente desnuda, por lo cual tiene que mantenerla hidratada. Y los lugares húmedos son lugares propicios para este tipo de animales. El camello, por otro lado, está adaptado a vivir en ambientes secos, ya que no necesita consumir a diario agua. De hecho, cuando encuentra agua, consume muchísima cantidad de la misma, muchos litros, y puede tener o puede mantenerse varios días o semanas sin consumirla. Lo mismo sucede con la alimentación. Esto ocurre porque este animal ya está adaptado al medio en el que vive, que en este caso sería un ambiente cálido, un ambiente seco. Otro ejemplo tenemos los osos polares, que ya están adaptados a climas extremadamente fríos, ya que han desarrollado abundante pelaje y grasa corporal que les ayuda a mantener el calor y a soportar estos climas adversos. La luz y la temperatura son dos factores abióticos muy importantes en los ecosistemas. La luz constituye el suministro principal de energía de los seres vivos. Esta energía que proviene de la luz solar le ayuda muchísimo a los seres vivos, especialmente a los que elaboran su propio alimento, que son denominados organismos autótrofos, como en el caso de las plantas, las cuales necesitan luz solar para poder elaborar o producir su alimento. Cuando existe gran cantidad de luz solar en un ecosistema, lógicamente que va a aumentar la temperatura. La temperatura es una característica relacionada con la cantidad de energía interna que se encuentra dentro de un ecosistema. Esto determina si el ecosistema es frío, templado o cálido. Este factor, hablando de la temperatura, puede variar en el día, en la noche o en las estaciones. La luz y las temperaturas juegan un papel muy importante en los ecosistemas. Hablemos de otro factor abiótico, que es el agua. Es un factor necesario para todas las funciones vitales de los seres vivos. Forma parte de los procesos químicos y ayuda a regular el clima en los ecosistemas. No podemos dejar de lado también otro factor abiótico, que en este caso es el aire. El aire contiene gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, necesarios para realizar diversos procesos como la nutrición, la respiración y en el caso de las plantas es uno de los elementos que necesitan para realizar la fotosíntesis, que es el proceso en el cual las plantas elaboran su propio alimento y además también
proviene ese intercambio de gases en las hojas, ya que elaboran fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono y lo cambian por el oxígeno, algo que nos ayuda mucho a los demás seres vivos. El suelo es otro factor abiótico importante, ya que en el suelo habitan muchísimos seres vivos. Los suelos pueden ser fértiles cuando tienen una gran variedad de nutrientes o estériles cuando no existen dichos nutrientes. Entonces, estos factores, agua, aire y suelo, son muy importantes para la vida. Hablemos ahora de los factores bióticos, la contraparte de los factores abióticos. Factores bióticos son todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos o flora y fauna de un ecosistema. Estos factores se clasifican en productores, aquellos que elaboran su propio alimento, como en el caso de las plantas, los consumidores, animales que necesitan alimentarse de otros para poder sobrevivir, y los descomponedores, que toman sustancia orgánica para luego descomponerla y alimentarse de la misma. Algunas relaciones que se establecen entre los factores bióticos son la depredación. Un animal se vuelve depredador para poder sobrevivir. Esto quiere decir que va a cazar a otro individuo de otra especie y a consumir su carne. También existe la relación de competencia, que es una lucha que se da entre dos o más individuos para obtener un mismo recurso. La lucha puede darse por alimentación o también para ganar territorio o ser el jefe de la manada. La cooperación es la relación de ayuda mutua entre dos individuos que pertenecen a especies diferentes, como en el caso del venado. La cooperación la tiene con esas aves, ya que se posan en su lomo para poder consumir los insectos que tiene este animal en su lomo, y de esa manera se ayudan entre sí. Esta ha sido la clase del día de hoy, donde hemos conocido un poco más sobre los factores bióticos y abióticos y también su incidencia dentro de los ecosistemas.